Después de tanto tiempo de plantearme la misma pregunta, que si es calvinista o que arminiano, determiné que ni calvinista ni arminiano, sino cristiano. Hace poco uno de los seguidores de Instagram me preguntó esto o me recomendó que por qué no hacía un video al respecto frente a la unión del calvinismo y el arminianismo. Y la verdad es que esta doctrina ha dividido demasiado el pueblo cristiano. Después de haber pertenecido durante mucho tiempo y mis inicios inclusive fueron en una iglesia arminiana, donde se considera que la voluntad humana es libre de rechazar o de aceptar la gracia de Dios para salvación. Pude, por la gracia de Dios, asistir a un seminario reformado donde pude conocer las doctrinas de la gracia, el famoso TULIP, y donde pude dar también mi concepto desde el punto de vista reformado o el punto de vista calvinista. También tuve la oportunidad de asistir a una iglesia calvinista, una iglesia reformada, y también tuve la oportunidad de conocer un poquito más a profundidad de qué se tratan ambas doctrinas. Generalmente una persona que asiste a una iglesia arminiana y que tiene ese deseo de profundizar y estudiar, no se va a quedar en lo básico. Y la verdad es que es un punto negativo que tienen las iglesias arminianas, por decirlo así, es que tienen poco énfasis en la teología. Se enfocan un poquito más en tener experiencias espirituales, en teofanías, se desvían de pronto en esto o en tener esa relación, esa comunicación con el Señor, se enfocan más en esto que de pronto en profundizar realmente en la doctrina o en la palabra. Y por otro lado, pues también vemos al calvinismo que es mucha teología, que son con mucha rigurosidad, los vemos un poquito también extremos, muy en la raya, muy apegados a la escritura, pero también queriendo justificar de pronto toda la doctrina o queriendo justificar, por decir un tema como la elección incondicional, con textos pues de la Biblia, que muchas veces los vemos, o bueno, personalmente los veo un poquito forzados. Y respeto mucho el pensamiento que tenga cada persona frente a su postura. Pero creo que este tema, más que unir, ha dividido a muchos cristianos y creo que ahorita pues lo podemos ver en redes sociales, el combate abierto que se tiene entre calvinistas y arminianos. Y sin pensar que teológicamente podemos llegar a unir estos dos pensamientos y creo que se puede dar a través de la comprensión. Últimamente estuve identificado con el calvinismo, pero es porque en el seminario te están recalcando una y otra vez y sosteniendo una y otra vez cómo es que la doctrina se une perfectamente con la Biblia. Pero finalmente también comprendo desde el punto de vista arminiano por qué ellos lo hacen, porque ellos creen como creen, también porque no vamos a entrar a juzgar ni a un lado ni al otro, sino que vamos a ver por qué el uno lo hace y por qué el otro también, y por qué más que calvinistas o arminianos tenemos que ser cristianos. A veces de pronto conocer tanta teología nos demanda mucha más responsabilidad y terminamos llegando al mismo punto, que es creer en Jesucristo, que es arrepentirse y que es salir a predicar el Evangelio, que creo que las dos doctrinas no tienen contradicción al respecto frente a esto. De pronto, para los que nos están viendo por primera vez, vamos a definir brevemente de qué se trata un punto y de qué se trata el otro. El calvinismo es una doctrina que enseña que Dios elige incondicionalmente a aquellos que serán salvos, con la predestinación. El hombre es totalmente incapaz de responder por sí mismo, está muerto en sus delitos y pecados, y como bueno lo explica Ezequiel con el valle de los huesos secos, y como lo explica también Efesios muy bien, el hombre está muerto en sus delitos y pecados y es vivificado por la gracia irresistible de Dios. Dios es quien elige incondicionalmente y Cristo muere por sus escogidos, la expiación limitada, lo que asegura la perseverancia de cada creyente hasta el fin. Ahora el arminianismo define que Dios elige a aquellos que él previó que libremente responderían a su llamado. O sea, es una elección en sí, es el punto de la elección incondicional, pero desde el punto de vista arminiano. Dios capacita al hombre con la gracia preveniente para que pueda elegir o rechazar la salvación, o sea, la voluntad de escoger seguir a Cristo o no escogerlo. Y es a lo que el arminianismo ha llamado un libre albedrío. Y es lo que el calvinismo ha refutado, diciendo que los únicos que tienen el libre albedrío son Adán y Eva. Bueno, lo tuvieron, fue Adán y Eva antes de su caída, porque nosotros tenemos naturaleza pecaminosa y nosotros estamos inclinados a la maldad. Y bueno, y eso nos quitaría la posibilidad de escoger libremente entre hacer lo malo o lo bueno, porque siempre vamos a estar inclinados a hacer lo malo. La doctrina arminiana también dice que la salvación puede perderse si el creyente se aparta de la fe. Pero vamos a ver cómo realmente se puede sustentar ese punto. Entonces, ¿qué bondades hay al respecto frente a cada una de las doctrinas? Frente al arminianismo,
yo veo muchas cosas positivas. Una de tantas es que ese miedo que tiene cada creyente de perder su salvación es el que lo motiva a seguir actuando en fe, a perseverar y pues de una u otra forma este miedo que tienen frente a perder la salvación les está ayudando a perseverar en la fe y a no flaquear. Frente al calvinismo también veo una bondad muy fuerte y es que teológicamente profundizan demasiado y conocen esos misterios que de pronto a plena vista de la palabra no se puede conocer. Pero ambos también tienen sus debilidades. Hay un momento, por decir, de fricción entre uno y el otro. Hay muchos versículos y conceptos bíblicos que el sistema no logra explicar satisfactoriamente. Frente a lo que enseña la Reforma o el Calvinismo, no hay un versículo que diga exclusivamente que Cristo murió y que su expiación es limitada. Y yo sé que muchos lo van a sustentar diciendo de que murió por sus ovejas, que murió por sus escogidos, pero es que finalmente eso no niega de que el arminianismo también es válido, porque finalmente el Señor, conociéndolo todo eternamente y siendo omnisciente totalmente, el Señor también conoce qué personas son salvas y qué personas no. Que Cristo haya muerto por los escogidos, finalmente sabemos que la Biblia determina que hay personas que van a ir al infierno y hay personas que van a ir al cielo. Decir que la expiación es limitada sería decir algo que ya nosotros sabemos, que hay personas que son escogidas y hay otras que no. Pero el arminianismo tampoco niega eso, porque el arminianismo también sabe que hay personas que van a ir al infierno. Solamente que el reformado lo ve desde el punto de vista de la soberanía de Dios. Y el arminiano lo ve desde el punto de la responsabilidad del hombre, que es algo que vamos a explicar también. Hay discusiones entre uno y el otro. El arminiano siempre está diciendo todo el tiempo de que la salvación se pierde. El calvinista está diciendo que no se pierde, sino que Dios a los que escogió, bueno, a estos los persevera hasta el fin, inclusive la palabra habla de eso. No obstante, si usted lo analiza no desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista de la lógica, puede entenderse también de que si un arminiano dice yo tengo la salvación, pero si no la cuido, la pierdo, el reformado está, o el calvinista está afirmando también de que si esa persona no cuida esa salvación que tiene, entonces nunca fue salvo. Y los dos llegan al mismo punto, que si el arminianismo dice que tiene que cuidar esa salvación, entonces el reformado también tiene que cuidarla. O sea, ambos tienen que cuidar la salvación. Entonces uno dice que se pierde y el otro dice que nunca se pierde, pero que si usted se descuida, entonces usted nunca fue elegido. Y todos llegan a lo mismo, de que tienes esa misma meta de perseverar hasta el fin. Y hay algo que me llama mucho la atención, es el ladrón de la cruz, Dimas. Y Dimas nunca confesó haber sido calvinista o arminiano, o ni siquiera Dimas tenía clara su teología en cuanto a lo que Cristo enseñaba. Y Dimas fue totalmente salvo. Entonces, decir que somos de una doctrina o que somos de otra no nos asegura de que nosotros vamos a ser salvos. ¿Qué dice la palabra? Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que creamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que vivamos una vida de obediencia, una vida agradable delante del Señor. Pero en ningún momento nos dice o nos habla de que hay una doctrina y que hay otra doctrina y que si no nos ceñimos a esa doctrina, entonces nosotros no vamos a ser salvos. ¿Y cómo dice usted cómo llegó a ese punto? Hay un libro muy interesante, se llama La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Es un libro de Theo Donner que por acá se los voy a dejar para si desean adquirirlo. Igual pues no es publicidad pagada, pero es un libro bastante interesante que me ayudó a comprender esta unión que puede haber entre una doctrina y la otra. Y también un comentario que realizó un pastor muy cercano que tengo que me hizo reflexionar demasiado porque ya pues tenía como un poquito de alusión frente a lo que yo pensaba de un lado y del otro, pero él me lo terminó confirmando y fue con esta frase inicial: ni calvinista ni reformado, somos cristianos. He visto muchas veces de que estas etiquetas han hecho una diferencia entre uno y el otro, y muchos se identifican como soy calvinista, creo en las doctrinas de la gracia, y otros como soy arminiano, creo en los dones del Espíritu Santo, creo en que el ser humano puede elegir, el ser humano está llamado a tener fe, pero pocas veces se ha mencionado decir soy un discípulo de Cristo, porque realmente el Señor nos llama a eso, a obedecer su palabra. Mateo nos habla claramente cómo Cristo lo menciona, dice: se presentarán muchos delante de mí, diciendo en tu nombre hicimos milagros, y yo les diré: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es un versículo muy diciente porque no habla de una doctrina o habla de otra, habla de que el Señor busca es conocer a estas personas que están profesando creer en Él, y esas personas tienen que ser sus discípulos. O sea, estas personas tienen que obedecer esta ley de Cristo, lo que Él enseñó para poder ser conocidos por Él. No habla de qué doctrina se practica,
ni de cuán teológicamente nosotros estábamos preparados, sino que el Señor habla de hacer lo bueno. Y sabemos que lo bueno no son las obras que nosotros hacemos, porque como dice Isaías, las obras que nosotros pretendemos hacer son como trapos de inmundicia delante de Dios, sino las buenas obras que nosotros hacemos predestinadas en Cristo Jesús, que son las que cuentan delante del Señor. Entonces, no hacer lo malo en ese ámbito donde el Señor dice hacedores de maldad, hacer lo malo y no hacer lo bueno es no hacer la voluntad de Dios. Para este video he definido 3 principios básicos. Uno de los principios es la centralidad en Cristo. Jesús es el centro de la fe, no un sistema teológico. La Biblia debe interpretarse en relación a Cristo. O sea, Cristo es la fuente de salvación, no el arminianismo ni el calvinismo, Cristo. Entonces, esta centralidad siempre debe verse basada en Él. ¿En qué fue lo que nos enseñó Cristo a obedecer y cómo es que nosotros debemos comportarnos correctamente y cómo debemos de apreciar esta verdadera gracia y esta verdadera belleza a través de Cristo? El segundo principio es la humildad ante el misterio, y realmente es permanecer con ese espíritu de mansedumbre y ese espíritu de humildad frente a estas verdades o a este misterio que el Señor nos ha enseñado, que es la salvación. Entonces, ¿qué postura debo de incorporar yo para mi vida frente a esta verdad que me ha sido revelada a través de la palabra? Realmente debo de ser altivo, debo de ser orgulloso, debo de ser, tal vez, como suenan a veces de pronto algunos hipercalvinistas, un poco exclusivo, privatizar esta salvación tan grande, o debo de ser más humilde frente a esta salvación que se me ha presentado. Y el tercer punto, digamos que de los más importantes, es la prioridad del Evangelio. La unidad con otros creyentes es lo esencial en el Evangelio, en la muerte, en la sepultura y la resurrección de Cristo. Cristo nos enseñó cómo hay 2 mandamientos que resumen toda la ley y los profetas, y es amar al Señor por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, que es lo que resume todo. Y en sí, digamos que es la prioridad del Evangelio, y es que nosotros como cuerpo de Cristo estemos totalmente unidos a Él y no creemos esa división. Pues la misma palabra dice que cómo podría sentirse una mano y que de pronto los pies o de pronto otra parte del cuerpo no lo sintiera de esa manera. Bueno, y vamos al punto central. Entonces, tenemos 2 puntos de vista. El calvinista siempre está hablando de la soberanía de Dios, de esta elección incondicional, y que Dios siempre es el que ha escogido y el que ha perseverado a las personas. También vemos desde el punto del arminianismo, donde dice que el hombre tiene esta participación y que el hombre debe tener ese ánimo, esa voluntad de depender del Señor, de avanzar, de seguir, y de que el hombre finalmente decide. Pero esa es la unión que hace entre el uno y el otro una perfecta comunión. Aunque hay un poco de desconocimiento en las iglesias carismáticas, podemos ver una unión entre las 2 doctrinas. ¿Y cómo la podemos ver? De que Dios es soberano totalmente, pero el hombre también es responsable. Entonces, como responsable, el hombre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que obedecer los principios bíblicos. Es una persona que tiene que predicar. Es una persona que tiene que esforzarse y ser valiente, perseverar en la fe. Y el calvinismo no niega eso en ningún momento. Aunque el arminiano pueda desconocer de que la soberanía de Dios puede elegir a personas desde antes de la fundación del mundo, porque Él dice que nos predestinó, como lo dice Efesios. Aunque ellos lo desconozcan, no significa que esto los esté excluyendo a ellos totalmente de la salvación. Y tampoco está diciendo de que, aunque ellos confían solamente en esta responsabilidad humana, la salvación dependa o que sea por obras. Ellos también se están esforzando por creer en el Señor, por confiar y por avanzar y perseverar en la fe, que es finalmente lo que el Señor está demandando de nosotros. Finalmente, esta disputa y esta contienda nos termina robando el gozo y la comunión entre creyentes, porque finalmente hay mucho debate. Inclusive hay muchas páginas que se han dedicado a atacar, no se está predicando algo que no es, está haciendo algo que no es. Pero finalmente, estos conceptos, yo sé que está mal que una persona enseñe, un maestro diga lo que no es, inclusive la misma Biblia los condena, pero básicamente, si el calvinismo está confiando en que Dios es soberano y que Él ya tiene sus escogidos, entonces así una persona predique lo que quiera, el Señor es soberano y el Señor va a escoger y el Señor va a perseverar a las personas independientemente de lo que escuchen. Y sabemos que la Biblia anuncia también, y nosotros pues no tenemos que preocuparnos por eso, porque la Biblia anuncia que vendrán falsos maestros, falsos profetas. Nosotros tenemos que recurrir a la palabra de Dios. No inclinarnos tanto en una doctrina o inclinarnos tanto en la otra, sino inclinarnos en lo que el Señor nos enseñó. Entonces ahora de pronto de andar criticando esto y lo otro, tenemos que centrarnos más en predicar el Evangelio y también en que nosotros estemos viviendo ese Evangelio con humildad, con mansedumbre, y es hacerse la gran pregunta: ¿qué estoy haciendo yo o qué estoy aportando yo para que mi hermano crezca en la fe? ¿Lo estoy criticando simplemente porque él es arminiano? ¿O lo estoy criticando porque él es hipercalvinista? ¿O porque él dice que Dios ya tiene sus elegidos y que él hace parte de esa exclusividad?
o simplemente estoy orando por mi hermano, o estoy llamando a ese hermano que no tiene conocimiento teológico para enseñarle, porque sé que como algunos de estos que de pronto iniciaron en una iglesia que no profundiza tanto teológicamente, también tienen ese deseo y ese fervor, ese deseo y esa hambre y esa sed en su corazón de conocer más de la palabra, que es lo que finalmente me llevó a mí a conocer del calvinismo. Sé que muchos que están en iglesias carismáticas que no se conforman con aprender lo básico que les pueden enseñar allá y el resto les enseñan todo el tiempo que es obediencia, que bueno, que es fundamentarse en valores y en principios, pero que quieren ir un poquito más allá de la escritura, se terminan topando con el calvinismo, porque eso es admirable y el calvinismo sí tiene una ventaja en que el calvinismo profundiza demasiado en la teología. Sin embargo, yo digo que Dios es soberano y Dios determinó de que efectivamente fuera así de un lado y del otro, porque también las enseñanzas de los hermanos calvinistas han ayudado a muchos que también se consideran tal vez arminianistas a crecer en el conocimiento de Dios. Y de hecho esto también tiene demasiada lógica porque la misma palabra habla de eso. Y en 1 Corintios 12, del 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y es verdad, no todos vamos a tener la misma capacidad de entender los principios bíblicos o la capacidad de entender tanto la profundidad, más bien de entender esa profundidad teológica que tiene la palabra de Dios. Porque Dios no nos creó a todos con los mismos dones y talentos. Entonces hay personas que por más que se les explique el fundamento doctrinal de la salvación o de la escatología o de pronto de otros aspectos doctrinales sistemáticos que son tan difíciles a veces de comprender, no lo van a entender. Por decir, la señora de 80 y algo de años que apenas ingresó a una iglesia cristiana y que le están enseñando. ¿Y cómo le vamos a predicar nosotros? Bueno, que la soteriología, que es una elección incondicional, que el llamamiento es del Señor, que si el hombre hace algo, entonces ya tiene parte de su salvación y es una obra, y entonces no es por obra, sino por gracia. Una persona no va a entender eso. Y por eso el Señor hizo todo totalmente perfecto. Hay personas que están predicando y que a veces cometen errores de mala interpretación, pero están tratando de compartir el Evangelio de Cristo. Lo están haciendo con amor, están tratando de que la gente también viva una vida íntegra delante del Señor. Y a mí no me parece que está mal. A mí me parece que la verdadera discusión está frente al mundo y frente a lo que está haciendo estos nuevos sistemas, el progresismo, el wokismo, y esa es la verdadera pelea. O frente a herejías pues tales como aquellos que niegan la divinidad de Cristo, aquellos que niegan la Trinidad. Esas sí son las verdaderas peleas o las verdaderas debates, las verdaderas discusiones. Pero frente a que yo tenga una postura doctrinal o no, pues si usted está creyendo en las doctrinas fundantes, en las doctrinas primarias, lo que es la Trinidad, lo que es la divinidad de Cristo, lo que es la operación regeneradora del Espíritu Santo, lo que es el Padre como creador y fuente de todo, y muchas otras doctrinas que son irrefutables de un lado o del otro, yo creo que es básico, es lo elemental que cada cristiano debe tener para no enfrentarse de un lado o del otro de una doctrina. Y tengo demasiados hermanos y amigos de un lado y el otro, y sé que por esto van a haber demasiadas críticas. Sé que de pronto van a haber más críticas desde el punto de vista reformado, porque siento que desde ahí de pronto ven más las falencias frente a una expresión, frente a una comunicación, pero esa es la importancia de que entre uno y los otros nos comprendamos en amor y respetemos, por decirlo así, ese pensamiento que tienen cada una de las personas y que consideremos a esas personas superiores a nosotros, como lo dice la palabra. Quiero que acá en los comentarios dejen qué piensan ustedes de un lado del otro, o un tema de pronto que podamos debatir, un tema que podamos de pronto profundizar en él. Esto es algo muy somero y pues lo estamos viendo solamente muy por encima, pero es básicamente los principios por los cuales yo creo que puede haber una comunión entre una doctrina y la otra, sin inventarme pues una nueva doctrina. Bueno, quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de ver el video. Se animen a seguirme también acá en YouTube, también en Instagram. Respondo un poquito más fácil por Instagram, es Teología Apologética con una sola A, por acá les voy a dejar el link. Bueno, y esto es todo por hoy, frente a la explicación de que no necesariamente podamos ser de un lado o del otro, sino que podamos sostenernos en esto, en que Cristo murió por nosotros y Él soberanamente determina qué persona es salva o no, pero que todos tenemos esta responsabilidad de perseverar hasta el fin. Dios los bendiga.